Conector SC en fibra óptica. Bueno, ¿qué es la fibra óptica? Para comenzar, la fibra óptica es un tipo de cable que transmite la información por medio de pulsos de luz. Equipo de protección personal, EPP. Bueno, el EPP se refiere básicamente a nuestro equipo o el equipo que nosotros utilizamos para protegernos de riesgos y peligros. El EPP está conformado por cascos, lentes, guantes, botas, etcétera. Materiales y herramientas a utilizar. Usaremos tijera para cortar Kevlar, pinza peladora, alcohol isopropílico y toallitas. Cortadora para fibra óptica y conector SC. Pasos para colocar el conector SC. Como se muestra en la primera imagen, usamos la peladora para retirar el forro. Luego procedemos a retirar los hilos de Kevlar. Luego cortamos los hilos con una tijera para cortar Kevlar. Como se muestra en la imagen de abajo, hemos retirado o cortado los hilos y de esta manera es como debe de quedar después de haberlos cortado. Un punto importante es que cuando cortemos los hilos tengamos cuidado de no cortar o dañar la fibra óptica. Usamos la peladora para retirar el forro, tal como se muestra en la primera imagen. Después de retirar el forro, procedemos a lo siguiente. Usando la peladora, retiramos el forro del hilo. Luego usamos toalla y alcohol isopropílico para limpiar el hilo de la fibra. Bueno, para este procedimiento necesitaremos, como se los mencioné anteriormente, es las toallitas y el alcohol. Para ello agarramos una toallita, lo mojamos con alcohol isopropílico y lo que procede es limpiar el hilo. Como se muestra en la imagen, después de haber limpiado el hilo, quedará de esa manera como se muestra en la imagen de abajo. Un punto muy importante es que cuando limpiamos el hilo debemos de hacerlo con mucho cuidado, ya que este hilo de fibra óptica es muy frágil, se puede fracturar o puede quebrarse fácilmente. Para lo siguiente, utilizaremos lo que es la cortadora de precisión para fibra óptica. Como primer punto, procedemos a levantar la tapa superior y la tapa de sujeción. La tapa de sujeción se refiere a la tapa en la cual nosotros colocamos el hilo de fibra óptica y después de haberlo tapado o haber colocado el hilo de fibra óptica, se procede a bajar la tapa de sujeción. Esto es para asegurar el hilo y que éste no se mueva. Luego colocamos la fibra y la parte donde se retira o donde se retiró el forro debe de estar a 16. ¿A qué me refiero con 16? Es decir, que en esa medida o donde indica la regla debemos de colocar la parte donde se retiró el forro para que a la hora de hacer el corte o realizar el corte se pueda realizar de manera adecuada el corte y que el hilo de fibra óptica esté a nivel o que tenga la medida exacta para que pueda ingresar al conector SC. Cerramos la tapa de sujeción y la tapa principal. Como se los mencioné anteriormente, perdón, eh, cerramos la tapa de sujeción y como se muestra en la primera imagen, está sujetando el cable de fibra óptica o mejor dicho, el hilo. En la parte de abajo la imagen representa que así es como debe de quedar
Después de haber colocado el hilo, procedemos a bajar la tapa principal. Luego, deslizamos el disco de corte hasta escuchar un clic. Como se muestra en la imagen, la flecha amarilla señala que ese es el disco de corte. Luego, después de haberlo deslizado, al escuchar el clic, procedemos a levantar ambas tapas. Levantamos la tapa principal y la tapa de sujeción. Luego, verificamos que se haya hecho bien el corte. Hay momentos o ocasiones en donde deslizamos el disco, se escucha el clic, pero al levantar las tapas se ve que no se ha realizado el corte y para ello hacemos lo mismo. Luego de haber verificado que si se hizo bien el corte, procedemos a lo siguiente. Usamos el conector, para ello debemos de colocar primero la parte enroscable del conector, es decir, que de primero ingresamos la parte enroscable en el hilo de la fibra óptica. Luego, introducimos el hilo de fibra óptica en el conector con mucho cuidado de no quebrar el hilo. Como se muestra en la primera imagen, se está colocando el hilo de fibra óptica con mucho cuidado para no dañar o quebrar el hilo. Luego aseguramos el hilo bajando este botón. Colocamos esta pieza para cubrir el botón. La pieza azul es una pieza de vital importancia ya que este protege más bien el botón donde se aseguró el hilo de la fibra óptica. Luego retiramos este protector. Como se muestra en las últimas dos imágenes, se está quitando una tapa de seguridad, ya que este es la entrada principal por donde la cual se conecta, o mejor dicho, es la parte por la cual transmite la información.